Llevaba unas horas conduciendo cuando finalmente llegué a un pequeño pueblo rural de Nebraska, el cual sería mi próximo hogar. La luz del sol al poniente proyectaba largas sombras sobre las tranquilas calles al entrar en la carretera principal. El latido del pueblo apenas se oía en la quietud del atardecer. Viejas tiendas construidas en ladrillo bordeaban la calle, con la pintura desgastada y los letreros descoloridos, como formando un recordatorio de tiempos mejores. Los ancianos del pueblo se movían lentamente, ocupados en sus quehaceres mientras el sol se ponía. Era invierno, y el frío intenso en el aire me indicaba que mi nuevo hogar no estaba muy lejos de ahí. La casa que me habían ofrecido por mi nuevo trabajo estaba en las afueras del pueblo. Acababa de graduarme de la universidad y había conseguido un puesto bastante decente supervisando cultivos en una importante empresa agrícola. El único puesto disponible en medio de la nada, en Nebraska. Al bajar del auto y ver la casa, me invadió una oleada de nostalgia. Era una de esas antiguas casas del medio oeste que puedes encontrar en cualquier pueblo pequeño. 2 pisos, pintura blanca desgastada por el tiempo, un porche delantero que probablemente había conocido tiempos mejores. El tipo de lugar que, aunque en su día pudo haber estado lleno de vida, ahora lucía olvidado. Me habían entregado la llave en la empresa, colgando de un llavero con forma de hojita. Algo pintoresco, pero sin nada destacable. Al abrir la puerta y entrar, el aire me dio la bienvenida. El olor a humedad, polvo y moho impregnaba cada rincón, denso y rancio. Al encender la luz, me alivió ver que aún había electricidad. La tenue bombilla del techo proyectaba sombras largas e inquietantes en las paredes. Y además de eso, la casa parecía estar congelada en el tiempo. Todo lucía viejo. Los electrodomésticos parecían sacados de los años 80, anticuados e intactos. El polvo se aferraba a todas las superficies y la casa cargaba con el peso del abandono, como si nadie hubiera vivido ahí en décadas. Regresé al coche a recoger mis maletas y, con pasos lentos, volví a entrar, subiendo las escaleras que crujían. Cada crujido de la madera me ponía los pelos de punta. No soy de los que se asustan fácilmente, pero algo en este lugar me ponía la piel de gallina, como si mi instinto me dijera que estuviera alerta. Mi cuarto estaba al final del pasillo, el único en toda la casa. Me recordaba a una habitación de hotel, vacía, funcional, sin ningún toque personal. Las paredes estaban cubiertas de un papel azul oscuro que se aferraba a la pared con fuerza. Y los únicos muebles ahí eran una cama individual, un armario de madera sencillo y un espejo grande. El espejo estaba cubierto con una tela vieja, con los bordes amarillentos por el tiempo. Podía sentir el peso del aire en la habitación, cargado con algo que no lograba identificar. Al menos estaba limpia, pero no había rastro de que alguien hubiera vivido ahí en años. Descubrí el espejo. Tenía un contorno oscuro, de aspecto antiguo y manchado por el paso del tiempo, además de tener un soporte que parecía estar a punto de romperse en cualquier momento. Pero era funcional. No le di importancia y lo dejé. Saqué mis cosas de las maletas y, en cuanto terminé, estaba listo para desplomarme en la cama. La luz de la luna era lo único que iluminaba la habitación. Esa primera noche me quedé en la cama, esperando que este nuevo trabajo, esta nueva vida y esta nueva ciudad me dieran buenos resultados. Al quedarme dormido, sentí un escalofrío en la habitación. Frío, pero extrañamente tranquilo. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, ya era de mañana. Las primeras semanas transcurrieron rápidamente. Entre adaptarme al trabajo, conocer gente nueva y explorar la ciudad,
el tiempo parecía pasar más rápido de lo esperado. Debía haber sido genial encajar o establecer una rutina, pero algo no cuadraba. Todo iba según lo planeado, pero había algo extraño. La gente parecía ser bastante amable, pero había algo en sus sonrisas que me resultaba vacío, como si ocultaran algo tras sus amables palabras. Había oído rumores sobre la casa donde me estaba quedando. Había conseguido hacer algunos conocidos en el bar del barrio, y después de unas cuantas copas, uno de ellos me confesó que la gente del pueblo estaba preocupada por mí. Dijeron que la casa nunca había estado habitada, al menos en años, pero los lugareños siempre afirmaban oír ruidos, mucho antes de que me mudara. Siendo sincero, yo también había oído cosas, pero eso no era lo peor. Era el espejo. Lo usaba a diario, y como cualquiera, sabía cómo me veía frente a uno. Pero después de un tiempo, algo comenzó a fallar. Mi reflejo no siempre coincidía. Al principio eran pequeños detalles. Una nariz ligeramente distinta, un ligero cambio en el color de los ojos, un cambio en mi tez. Nada drástico, pero lo suficiente como para hacerme reflexionar. Me quedaba ahí por ratos, mirándome fijamente, intentando averiguar qué era diferente esta vez. No tenía sentido, pero no era algo que pudiera compartir abiertamente. Pensarían que estaba perdiendo la cabeza. Y quizás sí. Tampoco podía deshacerme del espejo, ya que podía ser valioso y tal vez todo estaba en mi cabeza. Pero las cosas fueron empeorando. Una noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en él. Al principio todo lucía normal, hasta que de pronto dejó de serlo. Mi reflejo sonrió. Yo no estaba sonriendo. Era mi cara, pero no era yo. Retrocedí tambaleándome, con una punzada de miedo. Pero el reflejo no se movió. Simplemente se quedó ahí, sonriendo, observando. Y entonces sucedió. Habló. Ya me viste. Me dijo, sin dejar de sonreír. Mi rostro se retorcía en una grotesca sonrisa, pero la voz no era mía. Era profunda, resonante y demasiado real. Sentía el corazón latir con fuerza en mi pecho, con mi respiración entrecortada, mientras el miedo me envolvía con sus fríos dedos. Tú no puedes ser real. Tartamudeé, casi perdiendo el equilibrio mientras retrocedía con el cuerpo temblando. Oh, sí que lo soy, Respondió, con una sonrisa que ningún rostro humano debería tener jamás. y tienes suerte, mucha suerte de haberme encontrado al fin. Sus ojos brillaron débilmente por un instante antes de que aquella luz se desvaneciera, dejando solo oscuridad en sus profundidades. Me quedé ahí, paralizado mientras continuaba. Puedo mejorar tu vida. Puedo darte todo lo que siempre has deseado. Solo necesitas dejarme salir, cambiar de lugar conmigo, solo por un rato. Mientras esas palabras llenaban la habitación, las sombras parecían moverse, arrastrándose por las paredes, acercándose lentamente a mí. Esto no era un sueño. No estaba loco. Podía sentir el frío peso de la realidad presionándome. ¡Vete! Grité con el pánico subiendo por mi garganta mientras salía corriendo de la habitación. Sentía que la casa se cerraba sobre mí, sofocándome. Abrí la puerta de golpe y salí corriendo en medio de la noche,
con la tenue luz de la luna apenas filtrándose a través de la niebla. Subí al coche de un salto, con las manos temblorosas mientras buscaba las llaves a tientas. Conduje a toda velocidad por carreteras vacías, con el corazón acelerado como si pudiera escapar del horror que acababa de experimentar. La noche se alargaba, el paisaje se hacía cada vez más desconocido entre la niebla y el tiempo parecía extenderse. Después de lo que parecieron horas, finalmente me detuve, intentando calmar mi respiración agitada. Quizás solo estaba cansado, me dije. Quizás era solo una alucinación. El agotamiento podía tener efectos extraños en la mente. Armándome de valor, di la vuelta y conduje de regreso. La casa se alzaba ante mí, oscura y silenciosa. Sin embargo, ahora se sentía diferente. No podía explicarlo, pero cada objeto, cada rincón, parecía latir con una malicia enorme. Al entrar, cada crujido del suelo me ponía los nervios de punta. Juraría que oí susurros, tenues y lejanos, resonando por las áreas vacías. El aire frío me atrapó mientras subía las escaleras. Los susurros se hacían más fuertes con cada paso que daba, como un zumbido insistente en el fondo de mi mente. Pero tenía que afrontarlo. Tenía que enfrentarme a lo que fuera. Empujé la puerta del dormitorio para abrirla. Vacía. No había nada más que sombras y la brisa fría que entraba por una ventana abierta. Sentí una opresión en el pecho. El miedo dio paso a la confusión y luego al horror. Corrí al espejo con el miedo atormentándome. Al mirarme fijamente, vi una fina grieta en el centro. Pero mi reflejo era solo yo. El mismo rostro cansado de siempre, mirándome fijamente. Pero sabía lo que veía. La grieta era solo el principio. Y esto no había terminado. Los siguientes días fueron una pesadilla. Mi reflejo, cuando parecía cambiar y distorsionarse aún más que antes. Sucedía sobre todo de noche. Al principio se trataba de cambios sutiles, como una sonrisa que no era mía o una mirada demasiado penetrante. Pero a veces el reflejo ni siquiera estaba ahí. Era solo una superficie vacía. Ya no podía soportarlo. La casa, el espejo, todo me pesaba. Empecé a beber más, a pasar largas noches en el bar del barrio, intentando acallar el miedo que me corroía. Pero no servía de nada. La casa siempre me esperaba, oscura y sofocante. Y en un pueblo tan pequeño, encontrar otro sitio a donde ir no era fácil. Me sentía atrapado. Entonces, una noche brumosa con la luna oculta tras espesas nubes, lo oí de nuevo. Vamos, déjame mostrarte. La voz grave desde el espejo tapado me dio un vuelco en el corazón. Mi peor miedo se había hecho realidad. Estaba sucediendo de nuevo. En contra de mi buen juicio, me acerqué más atraído por la voz. Las cosas no han salido según lo planeado, ¿cierto? Continuó con un tono burlón, pero extrañamente familiar. Tenía razón. Mi consumo de alcohol se había descontrolado y sabía que la gente del pueblo murmuraba sobre mí, de cómo el recién llegado se estaba desmoronando. Los amigos que había hecho parecían haberse desvanecido y me había sumergido en el trabajo, aislándome. Pero, ¿cómo sabía todo esto? Descúbreme bien y déjame mostrarte, insistió. Dudé con la mente acelerada, pero la curiosidad me corroía.
La sospecha se cernía sobre mis pensamientos. Con las manos temblorosas, retiré lentamente la funda del espejo. Al principio, solo vi mi reflejo, pero luego todo cambió. El rostro que me devolvía la mirada se transformó en esa versión retorcida y grotesca de mí mismo. Sonrió con sus ojos oscuros brillando con malicia. Y luego se rió con un sonido frío y hueco. Sentí náuseas, pero no podía apartar la mirada. De repente, el cristal parpadeó y vi su mundo. Era como ver una película, un cortometraje de una vida que no era la mía. El sol brillaba, el pueblo lucía vibrante y lleno de vida. La gente sonreía. Me vi a mí mismo, o mejor dicho, a él, viviendo en una casa preciosa, rodeada de amigos. Había una familia que para mí no existía. Lo miré con incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿Ves lo que te pierdes? Se burló, golpeando el cristal desde dentro, haciendo vibrar el marco. Podría darte todo esto. El reflejo habló con más fuerza, sonriendo cada vez más. ¡Déjame cambiar de lugar!, gritó, con los ojos desorbitados por la desesperación. Retrocedí tambaleándome, con el corazón acelerado, y rápidamente cubrí el espejo con la tela. Temblaba, pero no podía negar la sensación que me invadía. Era envidia. ¿Cómo podía tener esa vida mientras yo estaba atrapado aquí, ahogándome en la soledad y el arrepentimiento? La tentación era casi insoportable, pero no podía dejarlo salir. No podía rendirme. Los días siguientes fueron aún peores que antes. Era como si el mundo a mi alrededor hubiera empezado a cambiar. El pueblo, que antes era tranquilo, cambió. Las nubes y la lluvia reemplazaron al sol. Las calles estaban vacías y nadie me hablaba. Incluso el aire se sentía más pesado. Me dolía el cuerpo constantemente y cada día me aparecían nuevos moretones. Algunas mañanas apenas podía caminar, agobiado por el cansancio. Y sin embargo, solo podía pensar en el mundo que me había mostrado el reflejo. La familia que podía haber tenido. La vida que nunca podría vivir. Comencé a sufrir paranoias, aterrorizado por cada reflejo. Estaba en todas partes, siempre observándome. En los charcos, en los cristales de las ventanas, incluso en la superficie de un plato. Estaba ahí, acechándome, esperando. Podía sentir su mirada sobre mí, justo al otro lado de la superficie. Y cada día, la tentación de dejarlo salir se hacía más fuerte. Decidí tomarme unos días libres del trabajo. El estrés, los sucesos extraños, era demasiado. Necesitaba desconectarme, alejarme del pueblo, de la gente y sobre todo del espejo. Empaqué mi equipo para acampar y me aventuré al bosque. Ahí, en plena naturaleza, encontré una breve sensación de paz. La tranquilidad del bosque me calmó. El aire fresco, el espacio abierto. Era muy necesario hacer este viaje. Por un rato me sentí mejor, como si por fin me estuviera quitando de encima el peso que me había estado agobiando. Después de un par de días tomé una decisión. Todo había sido una pesadilla, una ilusión. Me convencí de que tal vez todo estaría bien, así que tomé mis cosas, volví al pueblo en el auto y noté algo extraño. La gente parecía ser más amable. Me saludaban y me sonreían al pasar, como si todo fuera normal. Quizás todo estaba en mi cabeza después de todo. Me sentí optimista por primera vez en semanas. Pero en el momento en que entré a mi casa,
El optimismo se hizo añicos. Alguien estaba sentado en mi sofá. Mi corazón se detuvo. No era cualquier persona. Era alguien a quien conocía muy bien. Era yo. Me miraba con seriedad, como si esto fuera perfectamente normal. El aire del lugar estaba intacto, sofocándome con una fría pesadez. Mi mente luchaba por comprender lo que veía. ¿Cómo podía estar pasando esto? Hola. Saludó casualmente, como si fuéramos viejos amigos. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre a mis espaldas. Mi cuerpo se tensó cuando el otro yo se levantaba y pasaba junto a mí para abrir. Era uno de mis vecinos charlando tranquilamente con aquel reflejo mío. No, ya no era un reflejo. Esta cosa era yo, actuando como si hubiera vivido aquí desde siempre. El vecino sonrió, habló como si nada pasara, como si no se diera cuenta de que mi verdadero yo estaba ahí, inservible, paralizado por la sorpresa. Me quedé incrédulo. ¿Era invisible? ¿Nadie veía lo que pasaba? Mi mente se volvió loca. Preso del pánico, subí corriendo las escaleras a tropezones mientras entraba a mi habitación. Todo estaba mal. La cama estaba hecha, pero con sábanas nuevas que nunca había comprado. Había documentos de trabajo esparcidos por la cama, papeles que nunca había tocado, todos con mi nombre. Adornos que no eran míos colgaban de las paredes. Encontré recibos de comida que no había comprado. Y lo peor de todo, vi que los servicios estaban pagados. En los pocos días que estuve ausente, esta cosa se había apoderado de mi vida. Se había convertido en mí. Trabajaba, vivía, se integraba en la esencia de mi existencia. Y nadie había notado el cambio. Desesperado, revisé mi teléfono. Ahí estaban conversaciones que nunca había tenido, mensajes a gente que apenas conocía, publicaciones que nunca había hecho llenaban mis redes sociales escritas como si fueran mías, pero por otra persona. ¿Cómo pudo pasar esto? Oí un crujido detrás de mí. Me giré lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Ahí estaba, de pie en la puerta, sonriendo tan tranquilo como siempre. La sonrisa era mía, pero se sentía extraña en aquel rostro, que era como el mío. Ahora me toca a mí, dijo, con una voz que era un eco retorcido de la mía. Siento que haya tenido que ser así, pero no te preocupes. Tú también tendrás tu oportunidad, tarde o temprano. Me sentí débil, impotente, como si el suelo cediera bajo mis pies. Y entonces, como si leyera mis pensamientos, volvió a hablar con esa misma sonrisa antinatural, extendiéndose por aquel rostro idéntico al mío. Pero aún no será tu momento. Intenté correr, pero antes de llegar a la puerta, me agarró con una fuerza fría y antinatural. Con un solo movimiento aterrador, me empujó hacia el espejo. Sentí que el cristal cedía al caer al vacío y oscuro hueco. Fue como hundirme en agua helada, con el frío calándome profundamente. La caída parecía ser interminable, gris y húmeda. Un descenso sin fin a un mundo que no era para mí. Cuando finalmente aterricé, lo vi a él, viviendo mi vida. Lo observé desde detrás de superficies reflectantes, atrapado en esta prisión de sombras, siendo solo capaz de vislumbrar lo que una vez fue mi mundo. Él conocía gente, se reía, se divertía, disfrutaba de lo que yo una vez tuve, mientras yo estaba atrapado aquí. En este lugar
No había sol. Todo era tenue, bañado en grises y azules apagados, como si el mundo mismo hubiera sido vaciado de color y vida. Pero no estaba solo. Pronto me di cuenta de que había otros como yo, criaturas deformadas y retorcidas, tal como yo me había vuelto. Algunos aún podían adoptar la forma de lo que alguna vez fueron, pero también estaban atrapados ahí, vagando sin rumbo, mirando eternamente el mundo que ya no podían tocar. Debí haber tirado ese espejo. Debí haberlo destruido en cuanto sentí que algo andaba mal. Pero ya era demasiado tarde. El tiempo transcurría de otra manera aquí. Se alargaba, arrastrándose eternamente, mientras lo veía prosperar en mi vida. Finalmente, me enviaron lejos. Me llevaron en el espejo a otra casa, esta vez una abandonada. Pero no había terminado. No importaba cuánto tardara. Tenía una idea. Atrapado aquí, sin una forma clara de regresar, vagaba mirando a través del espejo de la habitación vacía en la que me encontraba ahora. A veces lo observo, cada vez que vislumbro mi mundo. La ira me invade, ardiendo con intensidad a cada instante. Ojalá hubiera una manera de volver. Y quizá la haya. Quizás podría intercambiar lugares con alguien.